And of course, I'm so happy to be back home after 12 years. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Pues sí, ya lo estáis viendo en pantalla. En el día de hoy vamos a centrarnos en el análisis de las cuentas financieras del Manchester United. Bueno, un club emblemático, uno de los mejores equipos de la Premier League y que históricamente se ha visto envuelto en ciertas polémicas, sobre todo, pues bueno, no os voy a desvelar nada, pero para que vayáis entendiendo un poquito a lo que me refiero, que fue comprado por los hermanos Glazer, como digo, una familia polémica en cuanto a que ciertas decisiones que vamos a ver en el día de hoy pues han sido cuanto menos rigurosas, que ha tenido aparte de su afición también en contra en muchos momentos y que la semana pasada saltaba la noticia de que ponían a la venta alrededor de un 10% de sus acciones por valor de 137 millones de libras esterlinas. Bueno, nos encontramos también en un contexto marcado por la actualidad, sobre todo por esta compra del príncipe heredero de Arabia Saudí, que ha comprado el Newcastle. Y como digo, pues nos encontramos en un momento raro, en un momento en el que se están produciendo muchísimas compras de clubes y que lo que os quiero traer en el día de hoy pues es una revisión muy profunda de las cuentas de este equipo y que espero sobre todo que aprendáis, que es de lo que se trata, pero que en cualquier caso que tengáis pues una forma diferente de analizar empresas, sobre todo, como digo, para todos aquellos que queráis darle un enfoque más práctico, que queráis incluso comprar acciones de algún tipo de club deportivo y que si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me la dejes en los comentarios, que ya sabes que yo estoy muy atento. Así que nada, vamos a por el vídeo. Perfecto, pues para arrancar con nuestro análisis lo primero que tenemos que hacer es irnos al report anual publicado por el Manchester United. Como podéis observar, pues aquí tenemos la fecha de presentación, concretamente el 30 de junio de 2021, por lo tanto es bastante reciente. Esta información os la voy a dejar también en la descripción del vídeo, pues para que si alguno quiere ampliar conocimientos, quiere hacer una lectura pues un poquito más profunda, que lo pueda hacer. Concretamente todo esto está extraído, ya os digo, de esa página de transparencia que tienen que publicar pues prácticamente todos los clubs y también lo podéis encontrar en la página web de la SEC, concretamente pues en este concepto de informe 20F, que es para todas aquellas empresas extranjeras pero que cotizan en Estados Unidos. Simplemente una curiosidad, pero que quería comentaros. Dicho esto, también querría aprovechar para recordar algo que, hemos hablado de ello muchas veces en el canal y es cómo solemos hacer pues un análisis de cualquier empresa. Tenemos 4 statements principales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el statement of cash flows y los cambios en el patrimonio neto. Obviamente, pues por extensión y para no alargarnos mucho, nos vamos a centrar principalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación, pero sí que hablaremos de algunos conceptos que quizá en el statement of cash flows tengamos algo más de información, sobre todo para sacar conclusiones que luego vais a entender muy bien. Como digo, la cuenta de pérdidas y ganancias siempre está enlazada con el balance de situación por el hecho de que cuando nosotros tenemos unos resultados del ejercicio pues que sean positivos, pues esto automáticamente se va a sumar a la parte del equity. Con lo que, pues esta relación creo que es bastante evidente. También muchas veces, para completar una lectura que queramos hacer de la cuenta de pérdidas y ganancias, como sabéis que no siempre se registran ingresos que hemos cobrado o no siempre se registran pagos que, valga la redundancia, han generado una salida de caja, es decir, hemos tenido que pagar, pues también está bien echarle un vistazo al Statement of Cash Flows, que luego enlazaremos también con el balance de situación. De esta forma, una vez ya hemos hecho esta pequeñita introducción, vamos a meternos de lleno con nuestra primera cuenta o primer statement. Esto se trata de la cuenta de pérdidas y ganancias de toda la vida, donde tenemos los ingresos, que os los he dejado aquí marcados en amarillo, y los gastos operativos, ¿vale? Básicamente lo que se trata de esos ingresos y gastos que provienen de la propia explotación del club, que provienen de la actividad real de jugar partidos, de vender sus derechos televisivos, de ganar en Champions, pues todo ese tipo de cosas que de alguna manera todos entendemos cuando pensamos en un equipo de fútbol. Fijaros en esta primera red flag
Bueno, primero quiero matizar también que este informe está en libras, por lo tanto, pues aquellos que trabajéis con euros o que trabajéis con dólares o cualquier otra divisa, pues tened en cuenta que quizá deberíamos hacer la conversión para tener esas cifras reales, o más o menos que mentalmente os podáis hacer una idea de en vuestra moneda local a qué equivale. Pero bueno, lo que nos interesa es que estamos encontrándonos una relación en los últimos 2 años, sí que es cierto que tenemos el COVID por en medio, pero de pérdidas operativas. Esto es uno, entre comillas, ¿no?, de los grandes problemas que se encuentran muchísimos equipos, sobre todo pues con la llegada del COVID, y es que se han visto frenados principalmente por lo que se conoce como match day revenue, es decir, los ingresos derivados de pues el ticketing, de vender entradas, de todo lo que tenga que ver con los propios partidos de fútbol. Fijaros aquí como hemos tenido incluso una caída de alrededor de unos 80 millones de libras, que es bastante. Pensad que si esto se hubiese mantenido lineal, pues los ingresos de explotación hubiesen sido positivos y aquí pues no tendríamos ningún tipo de problema. Fijaros como más o menos incluso luego cuando nos vayamos al net income final, que estamos en unas pérdidas de 92 millones de libras, pues si se hubiese compensado, hubiese habido asistencia a los estadios, probablemente esto estaría en ganancias, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que una situación a día de hoy pues negativa, puesto que estamos teniendo pérdidas, pero que no parece que esto se vaya a mantener, puesto que, bueno, parece que a nivel sanitario pues la cosa está mejorando muchísimo y por lo tanto aquí sí que le podríamos dar un pequeñito check de que esto parece que va a mejorar. Luego también con respecto a los gastos operativos, pues el más importante que suelen tener los clubs, primero pues son obviamente los salarios, una masa salarial de unos 322 millones de euros, que aquí sí que se ha aumentado, y luego por otra parte pues las amortizaciones, que ya hemos explicado, os lo dejaré por aquí arriba, cómo se calculan las amortizaciones. Desconozco que a nivel contable pues en el caso de Inglaterra se haga diferente, pero al fin y al cabo una amortización es exactamente igual, y de hecho una empresa cotizada que utiliza normativa contable americana, pues esto va a ser exactamente igual, ¿vale? Tened en cuenta que luego esto no se va a ver reflejado a nivel de entrada o salida de flujos de caja, por el hecho de que la amortización no implica, pese a que es un gasto, no implica que tengamos que pagar nada, pero bueno, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que se trata de estas dos partidas, como digo, pues los gastos de personal y los gastos de amortización, los que suelen penalizar muchísimo más a nivel operativo o a nivel EBITDA a cualquier tipo de empresa. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, os había dejado también marcado un concepto que quizá alguno pues se esté preguntando, como es el tema de los gastos derivados por impuestos, porque fijaros cómo tenemos un beneficio antes de impuestos negativo y cómo es posible que tengamos que pagar impuestos cuando estamos teniendo pérdidas. Bueno, esto lo explicaremos un poquito más adelante, pero sobre todo por cambios derivados de normativa contable, los impuestos han aumentado según lo que nos pone el informe a nivel de impuesto de sociedades en Inglaterra, y por lo tanto pues esos ajustes de otros pasivos y de otros activos que pudiera tener la empresa que no habían estado taxados, ¿no?, por decir una palabra, con los tipos anteriores, pues ha aumentado el gasto que tendríamos en esta partida. No obstante, una vez ya hemos entendido todo todos estos números, todas estas cifras, sí que me gustaría matizar dos aspectos más que nada que son más aclaratorios. Yo obviamente me he leído la memoria y los he entendido muy bien, pero creo que quizá, pues si vemos esta imagen no nos queda del todo claro cómo está ganando dinero el Manchester United. Por ello, vamos a centrarnos en qué implica todo el tema del commercial revenue y qué implica todo el concepto de broadcasting revenue. Estas dos partidas, como veis, pues principalmente están muy bien explicadas. Con respecto al commercial revenue, nos da pues los dos principales inputs. En primer lugar, el sponsorship revenue, que esto sería pues todos los patrocinios que tiene actualmente el club y por los que cobra. Aquí sí que hace una serie de matices, que no estaría incluido un contrato concreto con Adidas, bueno, ciertas especificaciones que nos hacen pensar que en el futuro pues estos 140 millones probablemente se acerquen más a los 170, 180 que a los 140, y bueno, pues estaríamos hablando de unos 40 millones de pounds más que, bueno, que mejorarían bastante pues la situación de ingresos y gastos, ¿no? Tenemos también pues esa parte de merchandising, de productos deportivos, de licencias, bueno, pues otra partida también relevante que está, pues como veis, sobre todo suele derivarse de contratos más a largo plazo, y como veis, pues esta situación se ha mantenido bastante estable y que ha permitido pues que las caídas vengan todas producidas pues por estos pagos, ¿no?, de patrocinadores, más que por lo que es el valor de marca
del propio Manchester United, y esto, pues bueno, dentro de lo que cabe podría ser un buen signo por el hecho de que esto es más fácil que se recupere, siempre y cuando, si tú tienes una caída de tu valor de marca, pues esto se va a ver bastante resentido, y no es el caso. Además, os he querido incluir, como os decía, por la parte de Broadcasting Revenue, que viene a ser pues la venta de derechos televisivos y la venta de todo lo que tenga que ver con la Champions. Pues aquí también nos hace un pequeño desglose sobre todos estos potenciales ingresos que tiene el club y los ingresos pasados en función de estos contratos que, según indica el informe, se van negociando de 3 años en 3 años, y que aquí pues más o menos nos pone la retribución objetivo, la retribución potencial que podría tener de cara a poder hacer análisis futuros, ¿no? Si pensamos que el club va a llegar a cuartos de final o si se va a quedar en fase de grupos, pues podemos hacer aquí un modelo de escenarios, y con todo esto pues nos va dando la información suficiente como para saber pues cuál sería el máximo que podría ganar un club en el caso de ir pasando de rondas o incluso de ganar la propia Champions. Esto es importante, ¿por qué? Porque, como digo, y veíamos en la parte anterior, estos 232 millones en la parte de comercial ya las tenemos explicado, y como digo, pues con respecto al Broadcasting Revenue, insisto, nos da una explicación o trata de justificarnos que este extra o este surplus viene motivado, como digo, por la UEFA Champions League. ¿Positivo? Claro que sí. Pensemos que un equipo que puede llegar a ganar incluso unos 80 millones de libras extra, pues bueno, se va a ver muy beneficiado, y que solo a lo mejor por haber pasado 2 o 3 rondas, pues la imagen que vamos a ver en la cuenta de pérdidas y ganancias se va a modificar y va a ser pues otra completamente diferente a la de un equipo que no lo ha conseguido. Por lo tanto, si nos ponemos desde el punto de vista de un analista, pues esto es importante que desglosemos y que sepamos ver si esto es porque el club pues en sí mismo está haciendo bien otras cosas, o que simplemente pues está ganando partidos en una competición que es así de importante. También, una vez ya hemos entendido todo esto, vamos a pasarnos al siguiente statement. Este es el Statement of Cash Flows. ¿Qué significa Statement of Cash Flows? Pues básicamente las variaciones de entradas y salidas de caja que tiene cualquier empresa. Fijaros como en la cuenta de pérdidas y ganancias yo puedo tener una imagen distorsionada de lo que está ocurriendo internamente dentro del club, porque yo puedo tener ingresos que los cobraré dentro de unos años incluso, o puedo tener gastos que tampoco los he pagado ya, o gastos que incluso he incurrido ya pero que los tengo que pagar a futuro. Por lo tanto, esta relación de entradas y salidas de caja es muy importante que nos fijemos en ella. ¿Cómo se analiza un Statement of Cash Flows? Pues aquí os he puesto las 3 principales partidas. Tenemos una derivada de lo que se conoce como actividades operativas, otra de actividades de inversión y por último otras derivadas de la financiación. La primera es muy evidente, ¿no? Esta de aquí de Operating Activities pues viene a ser todo lo relacionado con la explotación, todo lo que hemos visto anteriormente con esos ingresos operativos de broadcasting, comercial, etcétera. Aquí, pues bueno, vemos que la relación no es tan positiva como lo que estábamos viendo anteriormente, pero sí que está mejorando enormemente con respecto al año 2020, donde fijaros cómo estos ingresos por explotación pues habían sido prácticamente mínimos. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Pues que en el futuro probablemente se asemejen más a estos 263 millones de euros. Con respecto a los intereses, pues ya estáis viendo que esto probablemente venga de una deuda, que si se ha mantenido más o menos pues suele tener bastante linealidad, y luego pues otros aspectos relacionados con pago de intereses. Fijaros cómo el gasto anterior que hemos visto de los 60 y pico millones que luego explicaremos, pues tampoco se ha resuelto en un gasto muchísimo mayor, simplemente una salida de caja de 4,2. ¿Qué tenemos aquí también? Pues bueno, ya hemos dicho aquí que, bueno, esto nos da un total de 113 millones de libras, y que, bueno, pues de alguna manera positivo, pero no tan positivo como lo que teníamos en los años 2019, más cerca, ¿no?, de la propia realidad o de la normalidad. Luego tenemos los cash flows derivados de las inversiones, aquí como estáis viendo relacionado pues eso, con activos no corrientes, sobre todo, principalmente pues propiedades, property plant equipment, activos intangibles, bueno, todo esto creo que tampoco hace falta explicarlo muchísimo. Todo lo que sea activo no corriente pues iría en la parte de inversión. Y bueno, como veis pues también una reducción bastante grande. Esto lo podríamos matizar un poquito, podríamos meternos en la memoria, pero no os quiero complicar mucho con este análisis, porque creo que donde está realmente la clave de todo esto y de por qué el Manchester United finalmente termina con un cash flow positivo,
pues viene a estar explicado en la parte de financing, ¿no? La parte de financing creo que la propia palabra ya lo explica, ¿no? Cómo se financia el propio club. Pues aquí tenemos compras de acciones, tenemos, pues, se ha hecho acopio de algún tipo de financiación, en la parte de se ha pagado dividendos, pues aquí muy interesante, ha realizado un pago de dividendos de 10,7 millones de libras, pero donde me quiero centrar es en esto de aquí, ¿vale? Que, bueno, si veis, más o menos equivale a este extra que ha tenido finalmente de entrada de caja, pero que sin duda proviene de algo que no es operativo. Vuelvo a la importancia de tener ganancias operativas y que no nos esté entrando dinero de cosas que se salgan de ahí. Pues fijaros cómo nos habla de borrowings, nos habla de que ha pedido prestado. Esto, si lo analizamos un poquito más dentro de la memoria, lo que nos explica es que tenía una línea de crédito concedida y que lo que ha hecho es tirar mano de ella, hacer uso de ella, y que ha producido pues una entrada de caja de unos 60 millones de libras, que, bueno, si veis, equivale aproximadamente pues a estos 61,4 millones. Como digo, bueno, entender este tipo de cuentas similares, bueno, similares no, pero complementarias a la cuenta de pérdidas y ganancias, nos ayuda a entender muy bien pues que esta relación de mejora, entre comillas, de caja, pues viene producida sobre todo por un poquito más de deuda, que esto pues penalizará sobre todo el tema de los intereses a pagar. Probablemente esto en el futuro sea un poquito más, pero bueno, donde tenemos que centrarnos para ver si la empresa tiene una deuda o no mayor, pues tendremos que hacerlo a través del balance, que esto pues lo tocaremos ahora un poquito más adelante. Pero no sin antes me gustaría terminar este trocito de la explicación relacionada con el Statement of Cash Flows haciendo uso de las notas que nos ponen dentro de la memoria. Concretamente, una de las más importantes, como es el tema impositivo, que como veis pues se ha producido en UK, en United Kingdom, un aumento del tax rate del 19 al 25. ¿Esto qué es lo que produce? Pues bueno, voy a explicarlo de una manera muy sencillita. Pensad que existen dentro de lo que es la propia contabilidad. La contabilidad permite unas cosas, pero luego a nivel tributario se pueden hacer otras, y esto básicamente lo que genera son una serie de diferencias que algunas son reversibles y otras que no, sobre todo diferencias temporales, que pueden dar lugar a lo que se conoce como Deferred Tax Liability o Deferred Tax Asset. Esto es básicamente que lo que tenías pendiente de cobrar, lo que tenías pendiente de pagar a nivel de ajuste de la contabilidad con lo que es la fiscalidad, ha cambiado. Y bueno, pues concretamente lo que nos indica es que estos 68,2 millones de libras que hemos analizado anteriormente, pues se van a tener que incorporar dentro de la partida de gastos, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero meterme más en detalle, no quiero liar a nadie, pero para que tengáis, aunque sea una noción de cómo se explicaría todo esto. Luego ya hemos hablado antes del tema de los activos no corrientes con respecto a lo que sería el cash flow relativo a las inversiones, y aquí lo que nos indica es que sobre todo Net Capital Expenditure on Intangible Asset was 92,2 millones de libras, y sobre todo provienen de pagos en la compra de Wan-Bissaka, Fernández, Lukaku y Van de Beek. Bueno, pues y aquí quitándole la parte relacionada con la transferencia o la venta de Lukaku, ¿no? Que sabéis que luego está jugando en el Chelsea. Bueno, simplemente para que lo entendáis, una cosa curiosa es esto, que a nivel contable ellos hablan de los jugadores como intangible asset, ¿vale? Todo el tema relacionado con Net Capital Expenditure, aquí ya sabéis, como digo, que en la parte de investing van activos no corrientes, pero bueno, hacen esta aclaración para decirnos pues cómo se ha producido este gasto, o sobre todo en esas partidas que puedan generar más confusión, pues hace bien el auditor en explicarnos de dónde proviene. Y luego, por último, como digo, from financing activities, esto lo he explicado yo anteriormente, pero como digo, pues we made a drawdown of 60 millones de pounds en revolving facilities, que esto es pues bueno, un crédito preconcebido que básicamente lo que han hecho es disponer de él y ya está. Y también pues nos habla de que se han pagado 10,7 millones de libras a los accionistas. Bueno, esto será poquito, sobre todo porque creo que tendrá un market cap bastante grande, pero bueno, al fin y al cabo pues ahí está el pago de dividendo, y como veis la contabilidad lo refleja muy bien, y si somos inteligentes y sabemos dónde están las cosas, pues lo podemos detectar de una forma muy rápida. Dicho esto, también vamos a pasar a nuestro tercer statement. No me voy a quedar muchísimo tiempo
haciendo una revisión muy completa, porque bueno, ya sabéis que analizando un balance podíamos hacer 17 vídeos de esto, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en pantalla, para que tengáis un poquito lo que es la información, principalmente pues variaciones, ¿no?, que se pudieran haber dado en algunas partidas importantes. Y bueno, curiosamente, como hemos explicado hace unos instantes, esta parte de Intangible Assets, que es aquí donde el propio club incorpora a sus jugadores, pues bueno, estamos hablando de un valor en libros de 754 millones de libras. Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho fijarme también en estos activos corrientes, principalmente en la parte de cash and cash equivalents. Bueno, una situación de caja de 110 millones y bueno, no sé si lo podéis ver, pero tenemos aquí 51,539 y que si os fijáis, pues aproximadamente estos más 60 millones de libras, pues que equivalen a este préstamo que hemos pedido anteriormente. Y como veis, pues todos los statements están bastante unidos y podemos ir viendo la correlación de unas cosas con otras. Bueno, mejora la situación de caja, pero también probablemente a costa de tener un poquito más de deuda. Bueno, y que como digo, no tienen por qué ser malas, pero sí que está bien que entendamos de dónde proviene todo. Además, también si queremos analizar de una forma, ¿cómo decirlo?, pues más estructurada, yo me voy a centrar concretamente solo en la parte del equity, la parte de lo que son los pasivos. Como digo, es que podríamos estar hablando horas y horas de todos los pasivos que podría tener el club. Simplemente pues aquí podemos ver incluso una mejora de todos estos pasivos, por lo tanto esto es positivo, probablemente derivado de lo que comentábamos anteriormente relacionado con una mejora de los ingresos de explotación, que bueno, pues a la hora de mejorar estos ratios también nos va a venir bien. Pero como digo, me quiero centrar en esta parte del equity y en una parte también a nivel de gobernanza, porque os quiero explicar una cosita sobre todo con respecto a los dueños del Manchester United, y donde pues creo que está todo lo que os puede resultar realmente interesante, ¿no?, de toda esta estructura accionarial que tiene el club. Como os decía, bueno, esto es la parte del equity, tampoco tiene mucha más historia, que veamos pues un patrimonio neto positivo, pero que se viene penalizado sobre todo pues por las pérdidas del ejercicio. Esto sería pues de alguna manera algo lógico, algo normal, pero que bueno, que debemos de tenerlo también en cuenta. Como veis, pues los retain earnings, deficit earnings, que siempre nos van a penalizar en el caso de que sean pérdidas. Y bueno, pues también tenéis aquí una relación de los distintos, ¿cómo decirlo?, de todo lo que es la parte de capital social. Esto, como digo, para aquellas personas que os interese un poquito más, pues ya tenéis la memoria, como os digo, pero al fin y al cabo lo que nos va a hacer o lo que nos va a dar utilidad es sobre todo este número para luego calcular ratios de apalancamiento con respecto al equity, o para calcular también todo lo que tenga que ver con el ROE, con el ROA o este tipo de ratios que se utilizan mucho en valoración. Sin embargo, como os decía, yo lo que creo que tiene pues un poquito más de diversión o es más curioso es que dentro de este equity veamos cómo está estructurado, ¿vale? Dentro del vídeo estoy penalizando un poco lo que es el análisis del balance por la vía de los pasivos, pero como digo, es que si no el vídeo se me alargaría muchísimo. Aquí donde me quiero centrar sobre todo es que veáis pues esta relación de los hermanos Glazer y sobre todo pues bueno, sus diferentes hijos, donde tenemos pues una cosa muy curiosa, y es que no todos los que tienen más acciones son aquellos que tienen más poder de voto, y esto es curioso, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. Fijaros como el Manchester United, de forma muy resumida, tiene dos clases de acciones. Tienen las clase A, que son las cotizadas, son las que tú y yo podríamos comprar perfectamente a mercado, y tenemos las clase B. ¿Qué es lo que ocurre? Que las clase B son aquellas que generan derecho a voto. Son aquellas que sí que permiten tomar decisiones dentro de la junta o dentro del Board of Directors. Y esto es curioso, porque ¿quiénes son los que atesoran principalmente todas estas acciones? Pues la familia Glazer. Independientemente de que Lindsay Train Limited o Baron Capital Group o Massachusetts Financial Service Company tengan más de, bueno, entre otros propietarios pudieran tener más del 50% de todo lo que es el capital del club, sin embargo, el poder de decisión está en manos de la familia Glazer. Y esto es curioso. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque pensemos que tal inversor ha comprado X o ha comprado Y, lo que nos encontramos es pues un problema de gobernanza, porque como estos tengan problemas a nivel interno, a nivel familiar,
que es bastante probable, sobre todo cuando hay patrimonio y estas cantidades tan grandes por en medio, pues podemos ver que la propia empresa se puede inutilizar o se puede paralizar. ¿Hasta qué punto? Pues fijaros cómo veíamos la noticia reciente de que el Manchester United caía un 15% en bolsa hasta los 16,63 dólares porque se había producido pues esta oferta de venta de Kevin Glazer, que lo tenéis aquí, sería este señor de aquí, por valor de 9,5 millones de acciones. Pues entiendo que probablemente salgan de aquí, perdería gran parte del derecho a voto si está vendiendo las de la clase B, se quedaría pues con unos 11, 12 millones de acciones, que no estaría nada mal, ya me gustaría a mí. Pero como digo, bueno, y de hecho veíamos al principio explicaba yo al principio del vídeo que se iban a vender por unos 137 millones de libras. Bueno, este tipo de cosas que también la parte de gobernanza, sí que es cierto que tenemos a todos los accionistas muy bien alineados, pero ojo, no nos olvidemos de los grandes problemas que pudieran surgir de cara pues, a cualquier tipo de problema interno que pudiera tener la familia Glazer. Y ahora sí, por último, pues os quería dejar también una reflexión de cómo poder analizar pues, una acción de este tipo. Os quiero poner, pues como digo, la cotización del club, la tenéis aquí con el ticker ManU. Aquí podéis ver la caída de la que estábamos hablando anteriormente, una caída del 15%, producida pues por esta noticia. Como veis, una empresa que tiene muchísima volatilidad. Pues bueno, yo no es una acción con la que me sentiría muy tranquilo. Tampoco te sabría decir si tiene potencial, si no tiene potencial, porque como estáis viendo, tienen más, es decir, a nivel mediático, una venta de un directivo pues probablemente tenga mayor impulso o pueda mover la acción más que quizá que el Manchester United lo esté haciendo bien, y eso me preocupa sobre todo como inversor. Y como digo, pues a nivel de ratios también podemos analizarlo un poquito. Tenemos un ROA, un ROE y un ROI negativos, por lo tanto esto a mí de manera muy simplista me invalidaría, creo que prácticamente toda mi decisión de inversión. Estáis viendo que el margen operativo se mantiene negativo. Es cierto que esto ya hemos chequeado que probablemente en el futuro se mejore, el profit margin también. Y bueno, pues otros ratios que quizá pues para el que es un poco más estudioso, el price to free cash flow pues tampoco es excesivamente elevado, el quick ratio, bueno, estaría ahí más o menos, pero como digo, el debt to equity pues quizá un poco, si supera el 1,5 pues podemos estar hablando de que probablemente tenga cierto exceso de endeudamiento. Como digo, tampoco es que sean unos niveles de una empresa que no funcione, pero sí que es verdad que quizá el mercado pues esté trabajando, o digamos dentro de lo que es el propio mercado, pues que tenga unos precios o sobre todo unos fundamentales que ahora mismo pues personalmente a mí no me interesen. Como digo, esto ya es más personal, pero bueno, creo que os puede servir también para entender un poquito pues cómo analizar este tipo de empresas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, creo que ha sido muy completo. Si quieres dejarme cualquier otra sugerencia de algún otro club que pudiésemos analizar, pues yo te lo agradezco. Ya sabes que estoy muy atento a todos los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.